El primero en ver a Atenea fue Telémaco. Estaba sentado entre los pretendientes, con el corazón acongojado, pensando en su noble padre. Ojalá viniera. Eso lo escribió Homero hace casi 3000 años, y describe a un personaje que vamos a desmenuzar hoy con cuidado, porque Telémaco es un personaje olvidado de la Odisea que se ha convertido en el mejor arquetipo psicológico que tenemos del varón contemporáneo. Cuando veas cómo es este hijo de Ulises, Odiseo, entenderás muchas cosas. Comenzamos. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién era Telémaco? Cuando Odiseo, Ulises, para los que lo conocemos en latín, sale de Ítaca rumbo a la guerra de Troya, Telémaco es un bebé, apenas anda, y la guerra dura 10 años. Pero es que la vuelta durará otros 10, 20 años en total. Cuando empieza la Odisea, Telémaco tiene 20 años y nunca ha conocido a su padre. De él no sabe más que historias contadas por otros, y un trono vacío en el palacio, en el lugar en el que debería estar su padre. Su nombre, en griego, Telemachos, significa el que combate desde lejos, o el distante combatiente. Ya lo tenemos. Si le pones a un bebé un nombre así, básicamente ya le estás diciendo cuál va a ser su vida entera. La de un guerrero que pelea a distancia, porque la pelea principal de toda esta historia no es su pelea, en realidad es la del padre, y le queda muy lejos en el espacio y en el tiempo. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Ítaca? El palacio está tomado desde que su padre marchó. Más de 100 pretendientes, con Antínoo a la cabeza, se ha instalado allí, esperando a que Penélope se decida y elija nuevo marido. Comen y beben sin parar, consumiendo los recursos del reino y acosando a su madre. ¿Y Telémaco qué hace? Pues hace lo que puede, que seamos sinceros, es de poco a casi nada. En el canto 2 de la Odisea, él mismo se reconoce como un alfeñique sin valor alguno. 20 años, hijo de rey, y no tiene autoridad ni para echar a esa gente de su casa. Está frustrado consigo mismo. No pienses que esto es un decorado mítico para darle tensión y líneas secundarias a esta historia. Recuerda que los mitos hablan de nosotros, nuestras pasiones, deseos, frustraciones, miedos, traumas, etc. De nuestros patrones psicológicos, vamos. Y el caso Telémaco-Ulises es un retrato preciso de algo que llevamos viendo en nuestro mundo unas 2 generaciones. Un hijo, un adolescente, un joven, que no termina de hacerse adulto. Una casa que llena quizá de gente, quizá de cosas, pero en la que no hay orden ni se respeta nada. Y por supuesto, un padre que no está, por diferentes razones, o que está físicamente, pero como si no estuviera desde el punto de vista de su hijo. Pero el mito continúa, y entonces aparece Atenea. La diosa se le presenta a Telémaco no como diosa. Primero aparece disfrazada de Mentes, un viejo amigo de Odiseo. Y más adelante, en el siguiente canto, se le aparece otra vez disfrazada de otro amigo del padre, un anciano que se llama Mentor. Atento que esto es importante. La palabra mentor, que en todas las lenguas modernas significa guía o maestro, viene literalmente de este episodio, de este personaje del canto 2 de la Odisea llamado Mentor. 3000 años después, cada vez que decimos mentor, estamos invocando, sin saberlo, a un anciano de Ítaca que se apareció una mañana cuando un hijo que no tenía padre no sabía qué hacer con su vida. ¿Y qué hace Atenea disfrazada de Mentor? No le da respuestas, simplemente le hace una pregunta. Le dice en esencia: ¿es que vas a quedarte ahí toda tu vida?
y como para animarlo o darle fuerza, le habla de Orestes, otro hijo de héroe, que mató al usurpador que ocupaba el trono de su padre. Le muestra el horizonte y le da la chispa que comienza a moverle. Lo que pasa entre Atenea y Telémaco es que el padre real puede haberse ausentado físicamente o no, pero está el padre simbólico, aquí encarnado por Atenea, que es la voz que enciende al hijo, que le señala el camino y que le pregunta lo que él solo no sabe preguntarse. Esta Atenea convertida en mente y mentor tiene que aparecer de alguna forma, porque si no aparece, el hijo se queda allí estancado. Se quedará en la casa, entre los pretendientes, viendo cómo le drenan la herencia, sin atreverse a hacer nada, porque en el fondo no se siente con el derecho, no se siente legítimo. Esto Jung ya lo intuyó hace 100 años. Decía que cuando el padre falta, la madre tiende a ocupar todo el espacio psíquico del hijo. Y por favor, esto no es por maldad o egoísmo, es por necesidad. El vacío del padre se llena con la presencia aumentada de la madre. Y eso puede no gustar hoy, pero es un desequilibrio del que nace una de las patologías más comunes del varón contemporáneo. Telémaco es el arquetipo del hijo que tiene que hacerse hombre solo y con la eterna incertidumbre de si el padre va a volver o no. Y es el mapa psicológico exacto del varón contemporáneo. La generación que esperaba una autoridad que transmitiera el sentido y se encontró con una ausencia. Esto lo formuló un psicoanalista italiano que se llama Massimo Recalcati y publicó hace unos años un libro que sacudió el psicoanálisis contemporáneo: El complejo de Telémaco. La tesis es brutal y muy interesante por su claridad y simplicidad. Recalcati dice así en el libro: durante un siglo, el psicoanálisis ha leído al hijo desde dos figuras míticas. La primera es Edipo, el hijo que tiene que matar al padre simbólicamente para hacerse adulto. Esto es simbólico, claro, habla de sustituir al padre, hacerse adulto, autónomo y maduro, y ocupar su lugar en la sociedad. La segunda es Narciso, el joven tan enamorado de sí mismo, tan autocentrado y egocéntrico, que es incapaz de mirar fuera. Y Recalcati propone que esos dos modelos ya no nos sirven, no describen las nuevas generaciones en general, porque no describen al hijo que tenemos delante. El hijo contemporáneo no necesita matar simbólicamente, es decir, destronar al padre. El padre ya está muerto, o peor, está disuelto, evaporado, ausente, sin saber que lo está. ¿Qué hace falta hoy? Lo contrario que Edipo, hace falta esperar al padre. Hace falta buscarlo. Hace falta, y esta es la palabra exacta, heredar lo que el padre nunca llegó a transmitir. Hace falta Telémaco, no Edipo. Recalcati no habla de un padre autoritario que vuelva a poner orden a gritos. Eso ya lo intentamos en el siglo XX y sabemos que no salió bien, por ahí no. Habla de algo mucho más sutil y en realidad profundo y esencial. El padre como aquel que transmite que la vida vale la pena ser vivida, que el deseo y la voluntad de hacer tienen sentido, que hay un futuro al que merece la pena ir. Eso es lo que está en crisis, la motivación y la transmisión de la voluntad, no la autoridad. Mira los síntomas que vemos hoy: la desorientación generalizada, la eterna adolescencia que se alarga hasta los 40 o los 50 a veces, el vacío de sentido que la gente compensa con consumo o con pantallas, la dificultad para comprometerse con nada, la falta de proyectos vitales propios. Todos esos síntomas son los síntomas de los telémacos de nuestro mundo, a los que nadie respondió porque el padre desapareció o no transmitió nada. Hijos que esperan, sentados entre los pretendientes, desmotivados, frustrados y con el corazón a veces frío o a veces dolido,
pensando en un padre que no va a venir, salvo que ellos se levanten. Bien, esto psicológicamente no es nuevo, ¿eh? Antes de Recalcati, en 1990, un poeta americano que se llamaba Robert Bly escribió un libro que vendió millones. Se llamaba Iron John, en español Juan Hierro, y leía un cuento de los hermanos Grimm como si fuera un manual de psicología masculina. Robert Bly no era un académico, era un poeta que se sentaba con hombres en bosques de Minnesota a leer mitos y poesía en voz alta. Y desde ahí soltó frases. Una de ellas dice, te la voy a leer textual. Cuando un padre, ausente durante el día, regresa a casa a las 6 de la tarde, sus hijos reciben su temperamento y no su enseñanza. Vamos a parar porque esto es brutal. Te la leo otra vez. Cuando un padre, ausente durante el día, regresa a casa a las 6 de la tarde, sus hijos reciben su temperamento y no su enseñanza. Bly muestra lo que la revolución industrial cambió para siempre. Un siglo atrás, más o menos, el padre y el hijo trabajaban codo con codo. El hijo aprendía mirando, aprendía a sostener un arado, a usar un cuchillo, a tratar a un cliente, a quedarse callado cuando tocaba. La transmisión era invisible y constante. Era experiencial, con los sentidos, con las emociones, con las palabras. La vida en sí era una transmisión o una enseñanza, sin que nadie le diera ese nombre. Pero ahí estaba. Cuando el padre se marcha a la fábrica y luego a la oficina, esa transmisión se rompió. Adiós para siempre. El padre volvía a casa a las 6 como mínimo, cansado, a veces enfadado y frustrado con el trabajo. Y lo que sus hijos recibían era su humor del día. Y digo recibían, porque lo que recibes lo absorbes sin saber y sin elección. El hijo absorbe el temperamento del padre cansado, el padre ausente, el padre evaporado. No aprende a ser hombre. Aprende a estar agotado y a que la vida es frustrante. Bien, ahora vamos con el junguiano más radical del siglo XX, James Hillman. Este señor cogió un viejo concepto de Jung y lo afinó hasta convertirlo en una de las herramientas más útiles para entender al varón actual o al joven de hoy. El concepto, ya hemos hablado en el canal, es el puer eternus, el muchacho eterno, el que nunca termina de hacerse hombre, que vive en posibilidades infinitas y no convierte ninguna en realidad. El que pasa de un proyecto a otro, de una relación a otra, de una ciudad a otra, esperando siempre que algo o alguien llegue y le diga, por fin, quién es. Marie-Louise von Franz, que era prácticamente la mano derecha de Jung, ya había hablado de esto en 1959. Predijo que el puer iba a convertirse en una epidemia masculina del mundo occidental, y acertó del todo. ¿Por qué pasa esto? Pues por lo que ya dijimos, cuando el padre no llama al hijo fuera del círculo materno, cuando no aparece el mentor, sea quien sea, el hijo se queda en el palacio, entre los pretendientes, esperando. Y mientras tanto pasan los años y pasan, y el hijo va cumpliendo los 30, los 40, los 50 y sigue esperando. Sigue siendo el Telémaco de antes de que Atenea aparezca. Penélope en el mito no es la madre devoradora, pero Telémaco sí podía haberse quedado atrapado en esa órbita. Si la diosa no hubiera bajado disfrazada, Telémaco habría envejecido en la casa, viendo cómo se le comían los pretendientes, sin saber que tenía permiso para irse, que debía irse y hacer su camino. Pero este mito no se queda en la mera queja y avanza. Telémaco no espera a que el padre vuelva. Parte, sin saber si Odiseo está vivo, sin garantía de encontrarlo. Prepara un barco a escondidas de los pretendientes
y se va a buscarlo. Va a Pilos, donde habla con el viejo Néstor. Va a Esparta, donde habla con Menelao y con Helena. Sí, la mismísima Helena de Troya, ya de vuelta en casa. ¿A que no lo sabías? Pregunta allí, escucha, sufre en su propio viaje y va creciendo. ¿Cuándo se hace hombre Telémaco? No se hace hombre cuando se reencuentra con su padre Ulises en la cabaña de Eumeo, en el canto 16. Cuando eso ocurre, Telémaco ya es un hombre. Llega con sus armas, con una nave y con una decisión tomada. Telémaco se ha convertido en hombre en el camino, en la búsqueda, incluso sin saber si la búsqueda tenía sentido. Y por eso, en el canto 22, cuando los dos por fin entran en el palacio y matan a los pretendientes uno por uno, pueden luchar juntos, como iguales, como dos hombres. Si Telémaco siguiera siendo el joven sin padre y sin vitalidad del principio, Odiseo no habría podido reconocerlo como hijo. Lo habría reconocido como un crío. Pero llega un hombre nacido del viaje individual, no del reencuentro. Recalcati dice así: el hijo no hereda lo que el padre ha dado, hereda lo que el padre le ha hecho desear. Lo que el padre te transmite no es lo que te entrega, es lo que te enseña y da el impulso a buscar. Y si el padre no apareció, porque murió, porque se fue, porque estuvo presente físicamente, pero ausente de todo lo demás, entonces el hijo tiene que hacer lo que hace Telémaco: levantarse, coger su barco y salir a vivir su propia aventura, su propia vida, sin saber si va a encontrar al padre, sin saber si el padre en realidad existe. Hacerse hombre no consiste en ser legitimado por el padre o por ninguna autoridad. Consiste en partir y recorrer tu camino. Yo me quedo pensando en esto, y la pregunta que se me queda dando vueltas no es sobre Homero, ni sobre Recalcati, ni sobre Blay. Es: ¿quién es el mentor que apareció en tu vida y te empujó? Quizá un viejo amigo del padre que ya no estaba. ¿Quién fue? ¿Un profesor? ¿Un tío lejano? ¿Un libro encontrado en una estantería? ¿O un personaje de una película? También vale. Porque Atenea, mentor, no aparece solo en la Ítaca de la Odisea. Sigue apareciendo siempre disfrazada, nunca como diosa. Aparece como una persona cualquiera, una mañana cualquiera, diciéndote algo que ya no se te olvidará jamás. Y hay otra pregunta gemela que va paralela. ¿A qué Telémaco, sentado entre los pretendientes de su propio palacio, sin saber que tiene permiso para irse, podría yo o tú aparecérsele disfrazado y decirle: ¿es que vas a quedarte aquí toda tu vida? ¿Es que no vas a hacer nada? Que cada uno responda como pueda. Yo me quedo con la imagen del barco saliendo de noche del puerto de Ítaca, sin garantía, sin promesa, sin certeza, solo con esa sensación rara llamada necesidad, vocación, digamos motivación, que empuja a un hijo a partir en busca de su propio destino.